Minutos de Ciencia. Estamos de regreso aquí en Entre Líneas y vamos a hablar acerca de un estudio muy interesante que tiene que ver acerca de la relación entre las mujeres y la minería colonial, trabajo y negocios en la Nueva España, y que parte o incluye esta reflexión. Cuando uno piensa en la minería colonial, se suele imaginar un mundo protagonizado por hombres, ligado a la fuerza física y al riesgo, pero esa masculinización no es natural. En este sentido, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que han tenido las mujeres en este sector, y sobre todo cuando estamos hablando de una de las actividades que fue preponderante en la Nueva España? Nos enlazamos en ese momento con la doctora Isabel Poveda Moreno, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Doctora Poveda, muy buenos días, bienvenida a Entre Líneas. Hola, muy buenos días, Adriana. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar en este espacio sobre mujeres y minería. Justo, es un estudio, un análisis que usted llevó a cabo, y en ese sentido le quisiera preguntar, doctora, los archivos, ¿qué les han permitido ver sobre la presencia real de las mujeres en los espacios mineros y qué tipo de documentos han sido clave para reconstruir esas historias? Sí, muy bien. El trabajo en los archivos, que ha sido también en archivos muy, muy diversos, refuta la idea que tenemos de esa ausencia o de esa supuesta ausencia de las mujeres en la actividad minera para el periodo colonial y para periodos también más contemporáneos. En los archivos vemos que las mujeres sí estuvieron presentes de forma constante en los espacios mineros, aunque muchas veces no aparezcan en los libros de historia, o aparezcan de forma tangencial o marginal, ¿no? Y en mi caso, además, el hallazgo es revelador porque yo empiezo a estudiar minería, pero no buscando a las mujeres, sino con otros temas de investigación, y de alguna manera fue el archivo, fueron los documentos las que me lo fueron mostrando una y otra vez, ¿no? Como diciendo, aquí estamos. Y al seguir, y eso empecé en el caso para Perú, pero luego al venir a estudiar México, al seguir investigando en otros espacios, confirmo que no se tratan de casos excepcionales de regiones concretas, sino que es una participación que está presente en distintos espacios, como digo, y en diferentes actividades laborales, pero también en la gestión de propiedades y de negocios mineros, ¿no? Son trabajadoras y son empresarias. Y la documentación pues, nos ayuda a reconstruir estas historias de mujeres en las comunidades mineras. Esa documentación es muy diversa, desde fuentes judiciales, de pleitos, de protocolos notariales, de registros de minas. Por ejemplo, los protocolos notariales es muy importante porque nos da una información sobre las actividades económicas que realizan las mujeres, y nos hablan de actividades cotidianas, es decir, de prácticas que no son hechos excepcionales o muy puntuales, ¿no? Que son como compra de minas, de poderes, cuando piden préstamos, arrendamientos. Entonces nos están dando una información de su día a día, de esas actividades de las empresarias, ¿no? Igual también en las fuentes judiciales, porque ahí las vemos, como yo digo, en acción. Las vemos tratando de poner de llevar estrategias, ¿no? Que algunas mujeres hacen para defender sus intereses, y ahí las vemos con sus preocupaciones, sus decisiones, su capacidad de gestión, ¿no? Desde luego no para todas las mujeres tienen el mismo acceso, ¿no? a espacios legales, entonces solamente son unos grupos sociales, los más altos, los que tienen más capital económico y social, los que tienen posibilidades, ¿no? de recurrir a la justicia, que también el archivo nos habla de esas diferencias. Y bueno, también otra documentación muy interesante para el mundo laboral es el de los cuadernos, diríamos las memorias de gasto, los cuadernos de gasto de las empresas mineras, donde aparecen, por ejemplo, en el caso de las minas de Guanajuato, encontramos datos de remuneración recibida por las trabajadoras, ¿no? Y entonces vemos qué tipo de trabajo realizan, que son las pepenadoras, se conocen así, porque seleccionan las piedras que tienen mineral de las que no lo tienen y las van clasificando, y ellas vemos, ¿no? como qué salarios cobran, y también vemos en esos cuadernos de trabajo de gastos que son las que tienen remuneraciones más bajas, ¿no? Eso también por el poco valor que se da al trabajo que ellas realizan.
Doctora Povea, usted habla concretamente en el análisis Viudas, Tutoras y Minería, la experiencia de Josefa Gertrudis Nieto Telles Girón en San Luis Potosí, de un estudio de caso. ¿Qué es lo que encontró y qué es lo que, las conclusiones a las que usted llegó respecto a la historia de esta mujer respecto y su relación con la minería? Porque no solamente, según el estudio, no solamente esta relación, por ejemplo, en el caso de una viuda, era una relación pues distinta a la que se piensa de la mujer respecto a la minería. Ahí sí, exacto. Ahí hay que señalar un poco que la viudez es algo diferente. Por eso digo, estas mujeres no es un grupo homogéneo, se tratan de un grupo bastante diverso según las variables, los factores que podemos considerar, como el volumen de su patrimonio, su posición social y el estado civil, porque el estado civil, a diferencia de lo que ocurre hoy día, donde no conlleva capacidades legales distintas, en la época que estudiamos, en este periodo, en el caso de México, el periodo colonial, ese aspecto tuvo un peso decisivo, porque las mujeres pueden heredar, pueden comprar bienes, es decir, pueden ser propietarias, pero eso no significa que las puedan administrar. Las casadas, aunque tengan propiedades mineras que hayan heredado y son de ellas, esas propiedades, ellas no las pueden administrar si no tienen una licencia, un permiso del marido. Y con ese permiso sí pueden hacerlo, pero en el caso de las viudas, la viudez ya le proporciona un margen de acción más amplio, porque ellas pueden manejar, pueden administrar sin necesidad de esa tutela masculina, ¿no? Ni del padre o del marido. Y por eso, en el caso de las que yo estudio, en el caso de Josefa Nieto, en el caso de San Luis Potosí, en conjunto las propietarias de San Luis Potosí, la mayoría de ellas son viudas, muchas españolas de origen peninsular o criollo, y lo que vemos en el caso de Josefa, lo interesante de ella es que también, además de una vez que queda viuda y de poder administrar sus propiedades, las que son de ella, porque las heredó, porque las compraron en el matrimonio, son bienes gananciales, además va a quedar a cargo de la tutoría de sus hijos, y eso significa también que va a administrar los bienes que estos hijos han heredado del padre. Y lo hace no porque sea madre, como hoy día pensaríamos, no, eso es en automático, como es la madre, ella es la tutora. No, en este caso las mujeres quedan como tutoras porque queda así en el testamento del marido. El marido le da a ella como esa categoría, ¿no? Esa acción para poder llevarlo a cabo. Y entonces lo interesante es que ella está administrando sus propiedades para las que no necesita pedir como permisos, la puede vender, puede comprar con la suya, lo que quiera, pero con la de los hijos sí tiene que pedir, como cualquier otro tutor, si hubiera quedado tutor un primo, un abuelo, otro familiar, tendría como que pedir permiso si quiere vender o si quiere hacer algo para explicar por qué eso es lo conveniente para esos menores, ¿no? de edad. Y en el caso de ella, pues eso, entonces la estamos viendo cómo estar, porque empieza a pedir créditos, sí, y empieza a perder propiedades porque les va mal. La actividad minera es muy riesgosa en ese sentido. A veces la mina produce y le da muy buenos beneficios y otras veces no es así. Entonces ella se arriesgó y luego quedó con unas deudas muy grandes que tenía que pelear, porque no solo eran de ella, sino que eran de sus hijos menores de edad, ¿no? Entonces no podía dejarlos sin propiedad, y entonces entran en pleitos para luchar que los hijos logren quedarse incluso con la casa en la que viven, ¿no? Y entonces ahí lo vemos interesante, porque no solo está pleiteando por sus propiedades, sino también por, como yo digo, los bienes ajenos, ¿no? Los de estos menores. Doctora, usted menciona los distintos roles, viudas, curadora también, tutora, pero yo le pregunto, doctora Povea, ¿por qué es importante recuperar la historia de las mujeres en la minería colonial? Pues estudiar las mujeres en la minería colonial tiene importancia, diríamos, por diversos motivos o razones. Puedo señalar como dos. La más inmediata es que sin ellas el conocimiento que nosotros tenemos del pasado minero queda incompleto. Como dice una de mis profesoras de la Universidad de Granada, que es muy activa en redes sociales y en el mundo de la divulgación, Margarita Sánchez Romero, ella dice: no podemos hacer una ciencia que no tenga en cuenta a la mitad de la población. Y esto me parece que es fundamental también para comprender la historia minera, porque
si estudiamos la minería sin mirar las actividades que realizaron las mujeres y los espacios que ocuparon dentro de las comunidades mineras, no solo actividades relacionadas directamente con la minería, sino todas esas que son limpieza de espacios laborales, realización de comidas, cuidado de enfermos y de accidentados, que también es muy común en esta actividad. Entonces no podemos entender sin eso realmente cómo funcionaban esas sociedades, ¿no? Porque ellas desempeñan, como digo, esas tareas fundamentales que son indispensables para sostener la vida de la comunidad. Podemos vivir sin minería, sin actividades mineras, pero no podemos vivir, las comunidades no pueden vivir sin esas actividades de cuidado y de mantenimiento. Por eso considero que estudiar los trabajos de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, es algo no es algo secundario, ¿no? Es una vía muy necesaria para comprender cómo se organizaban, cómo sobrevivían y cómo sostenían esas sociedades mineras. Algo que nos perdemos y solo estamos prestando atención, por ejemplo, a quienes están en las galerías subterráneas de la extracción de plata, que suelen ser hombres. Y por otro lado, y ese es un aspecto que está relacionado y que me parece fundamental, es que recuperar las experiencias de las mujeres en la historia de la minería nos ayuda a entender también por qué su presencia va a ser menor o menos visible en ciertas comunidades, ¿no? Como en ciertas actividades, pero como las relacionadas con la extracción de minerales. Comprender que eso no fue algo esencial, no es algo natural, sino que es una construcción, es una división sexual del trabajo que responde a una organización social concreta que convierte a las diferencias que existen entre unos y otras en desigualdades, ¿no? Mirar la minería desde esa perspectiva nos permite ver que las actividades que realizadas por estas mujeres, ya sean relacionadas directa o indirectamente con la minería, así como sus aportes han sido minimizados, pero lo han sido a pesar de ser fundamentales, como digo, para que esas comunidades mineras funcionaran. Y en este sentido pienso que ahí está una de las claves, ¿no? De la importancia de estudiar estas cuestiones que nos quedan muy lejos en el pasado o en el tiempo, pero cerca, yo pienso que nos quedan muy cerca, más cerca de lo que pensamos. Y es que nos ayudan a comprender cómo funcionan estas desigualdades de género en el pasado, que responden a unos intereses, a una jerarquía, a unas formas específicas de organizar el trabajo y la vida, donde se decide que unas tareas van a ser desempeñadas por hombres y otras tareas van a ser desempeñadas por mujeres para controlar el trabajo reproductivo de las mujeres, para que creen mano de obra para esa actividad minera. Entonces, formas que pudieron haber sido de otra manera, ¿no? Formas sociales y formas de organización del trabajo que no tienen por qué en automático y de forma natural ser así, y que, como digo, pues no son inevitables, no son esenciales. Esa justificación de siempre han sido las cosas como son y por eso siguen siendo así. Debemos como que romper con esa idea, y eso nos abre posibilidades de pensar otros caminos, ¿no? Tanto para interpretar el pasado, ir a las fuentes preguntando por estas mujeres, por qué estaban menos presentes o dónde están presentes, y también para reflexionar sobre nuestro presente. Me parece que es muy importante ver cómo funcionan estas desigualdades de género. Sin duda, es así. Y seguir reflexionando, especialmente cuando se trataba, doctora Povea, de una actividad tan relevante para la economía, para en general la vida social en la que era llamada la Nueva España. Doctora Isabel Povea Moreno, gracias por este tiempo por Entre Líneas. No, muchas gracias. Fue un gusto compartir el espacio. Gracias a Diana. Un gusto, y gracias a usted por tener esta mirada y también por este análisis. Estábamos conversando con la profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en esta colaboración semanal que tenemos en este segmento Minutos de Ciencia con la CECITI.